Buenas, buenas. ¿Cómo están? Hoy estoy reobligada. Hola, Vero. Vuelvo a saludar. Hola, Vero. Hola, San. Ahora enganchamos con Vero. Hoy vamos a hablar del cuerpo. Como mapa evolutivo me encanta esto porque a mí es uno de los temas que me ha costado esta experiencia humana fue la conexión y el registro de lo importante que es nuestro cuerpo físico. Hola, Lu. ¿Cómo andás, Lu? Mirá qué tema hablamos hoy. Con Lu también hemos hablado de... Creo que no sé si hay encuentro mensual que tenemos con Lu que no hablemos del cuerpo. Me parece que está siempre presente. Va. Vero, yo voy a esperar a que vos me mandes la solicitud, ¿te parece? Por las dudas, para que no armemos, no enviarte yo y que pase como recién. Justo, ¿viste? Nosotros, eso es lo lindo de seguir el corazón, siempre estamos justos. Ya vamos a hablar nosotras también, arma la Lebailú. Venimos ahí con esta modalidad, estoy intentando sostener. Hoy no es lunes, hoy es viernes, lo sé. Pero si no hay que esperar adentro de 2 lunes y es mucho. Entonces, lunes por medio, un lunes tenemos meditación de luna, ¿sí? Encuentros de luna. Y el otro lunes que estaría libre, voy a hacer un vivo con alguien. Acá estamos, Berín. Pero había que esperar mucho. Que también es de la red de Fuego Violeta. Bueno, vamos. Ahí va. Muy bien. Me gusta. Estábamos las dos así. Qué impresión. ¿Cómo? Buenas. Bien. Acá con mantita, todas preparadas. Toda envuelta. Hoy encima esa mantita que es muy suave. Sí. Hola Marce, hola nuestro camino interior. Hola a todos ahí los que se van sumando. Les decía, Vero, que, bueno, claramente ella es la máster acá en este tema, pero que a mí me costó mucho esto de generar la conciencia de lo importante que es la conexión con el cuerpo físico. Entonces, por eso, siempre voy a contar lo mismo, es como cuando yo cuento mi anécdota con Héctor, que hice un clic, que siempre cuento lo mismo, bueno, con vos cuento lo mismo, pero un día estábamos en un retiro y que estábamos haciendo en Mar de las Pampas, creo, o por ahí por la costa, y Vero me dice a mí, de hecho, fíjate que a veces hasta, ¿cómo está tu mano cuando pintás? Estábamos pintando, que no sé si estábamos pintando mandala o qué. Yo me di cuenta que estaba haciendo una presión innecesaria, porque no era que iba a salir más color del lápiz por apretar, o lo mismo al lavarme los dientes, que esa también me quedó forever. Yo algo tan básico como, claro, ¿por qué tanta tensión y esa tensión que no registramos? Bueno, fueron esas cosas que a mí me van haciendo clic y voy tomando para la vida diaria, en general. ¡Ay, hola, Migue! Sí, ahí estaba mirando. Qué lindo, Migue. Bueno, buenas a todas y todos. ¡Qué bienvenidísima! Pero siempre me acuerdo lo mismo y digo, a veces creo que aburro porque son como mis dos ejemplos tipo de batalla siempre, porque es tan cotidiano, tan de todos los días, que me parece que es ahí donde es la manera más fácil de abordar, che, tenemos un montón de hábitos automáticos, ¿por qué no nos miramos un poquito más, no? Entonces está bueno eso. Y hace un rato leía una frase, decía, la sensibilidad abre caminos y el compromiso le da forma, ¿no? Entonces dije, ¡guau! Me gustó mucho y la voy a robar. Creo que es eso, ¿no? El compromiso cuando ya vimos eso que podemos modificar,
adaptar el compromiso y la disciplina, ¿no? De volver a elegir y volver a elegir, que muchas veces decimos, ay, lo hacemos mientras que nos sentimos mal y después es lo primero que vamos dejando, son esas cosas que nos hicieron bien. Entonces, bueno, de aprovechar las herramientas que tenemos así directamente, son esos recursos innatos y Que tenemos solamente es observarlos, ¿no? 24/7, claro, 24/7 gratuito, ¿qué más? Escúcheme, recurso infinito, ilimitado. Te acompaña todo el tiempo, está con vos. Te doy la posibilidad de usar tu cuerpo la cantidad de tiempo que quieras. Ay, qué lindo. Ahí Qué miedo. y qué miedo. Che, pero no sé vos, me reía porque hoy volvía de allá de Belgrano de trabajar y digo, voy a fijarme en la cajita de preguntas a ver qué preguntas dejaron, y es la primera vez que no había ni una. Nada. ¿No vos tampoco? O sea, qué bueno, la gente no tiene preguntas sobre el cuerpo como mapa evolutivo. Qué bueno. Así que Ni siquiera aparte, digo, bueno, va a haber ¿a qué se refieren? ¿Qué buscan con eso? ¿qué sentido? ¿A dónde van con todo esto? ¿Para dónde van? ¿Para qué quieren? ¿Por qué pusieron eso? No, no, nada, así, nada. El silencio, la pausa. Así que nos encanta porque vamos a decir lo que querramos. No, invitamos a los que están acá presentes, si quieren contarnos cómo es ese vínculo con su cuerpo, con su biología. Y también a mí me parece muy interesante el hecho de, a mí lo que me impactó en el encuentro con mi cuerpo físico es que yo venía de una espiritualidad bastante sutil, sigue haciendo, no sé, mucho budismo, venía en todo ese palo que es muy para adentro, muy de la quietud, y todas esas cuestiones, y también esto de un entendimiento bastante superficial con respecto a la espiritualidad y a la experiencia en la materia, ¿sí? Esto allá por el 2005, ¿cuántos años pasaron? Allá por el 2005, y para mí la clave fue eso, observar que el cuerpo físico, nuestra biología, para las personas que dicen, no, yo no siento nada, no estoy conectada, no puedo percibir, no puedo sentir algunas, esto de, el cuerpo es nuestro mejor mapa, y el cuerpo no es nuestra cárcel, el cuerpo no es el que lo limita, nuestra forma no es quien nos limita esta experiencia acá en la Tierra. Y por eso a mí me encantó también esto de eutonía. Te voy a mezclar todo, pero para que vos después desgloses por donde quieras, pero la conciencia sin tener que modificar en primera instancia el contacto de la eutonía con el cuerpo. Del encontrarte en las sugerencias que vas haciendo porque es con la única persona que hizo, o sea, no probé en otro lugar, no hice práctica en otro lugar, pero esto de entrar en contacto de lo que el cuerpo mismo te va diciendo, y cómo cuesta a veces hacer conscientes partes del cuerpo que son, pero te estoy diciendo no algo ínfimo cuando te mandan a ese músculo que está escondido adentro, a veces, bueno, si pasa, si no me dedico a esto no lo voy a sentir. El omóplato, ¿entendés? Como una parte individual, digo, cosas que son visibles. Y ver cómo cada parte, más allá de, yo saco todos los diccionarios de acá, ¿sí? Cualquier cosa que diga el omóplato le pertenece a mamá, papá, al hijito, al perro, yo saco todo eso, y es como, ¿cuánto tiene para decirte en ese primer contacto? A mí me emocionó, me conmovió, y al mismo tiempo fue como, ay, che, ¿dónde estaba esto que ni registraba que estaba? Y por un movimiento mínimo, quizás no llegué ni a hacer el movimiento porque no lo podía mover todavía, pero por esa conciencia mínima hubo algo que salió. Y por eso me parece tan increíble esto de poder tomar el cuerpo físico para los que ponen de excusa que no tienen tiempo o no pueden hacer algo más sutil o algo más, sutil me refiero a energético, cualquier cosa, una conexión como, no sé, el cuerpo es tangible y lo tenemos acá, como vos dijiste, está con nosotros todo el tiempo, ¿viste? Entonces desde ese lugar a mí me conmueve esto de poder abrir esta oportunidad a reflexionar sobre este gran mapa, este gran tesoro que tenemos nosotros y cómo lo abordamos día a día. Sí, y
te escuchaba y digo, bueno, a mí me pasó algo parecido, ¿no? En esas primeras meditaciones y soy un súper ser de luz y este cuerpo lo único que es que me molesta y eso creo que hasta sos testigos que hace poco, hace unos pocos años atrás dije, pará, eso volvió a aparecer, ¿no? Pero, y sin embargo, de repente hacía meditaciones, por ejemplo, no sé, o más desde el focusing, ¿no? Que me iban guiando por el cuerpo y yo sentía que estaba mucho más presente y era como hasta cierta culpa, ¿no? Que me daba sentir pero ¿por qué me siento más conectada cuando siento mi cuerpo, cuando mi cuerpo se supone que está de más, ¿no? Entonces como poder desprogramar eso me costó un montón, ¿no? Poder aceptar que era la forma que yo tenía de más fácil acceso a más allá del cuerpo, ¿no? Y en ese más allá enraizado, ¿no? Y creo que vos conociste esa faceta de que hasta con el ruido del tambor trayéndome, porque nada, si no podía quedarme allá, andá a saber dónde, ¿no? Y creo que poder descubrir ese anclaje, ¿no? Y que justamente el cuerpo es por lo que podemos sentir y percibir todo lo que estamos viviendo ahora. Entonces, y por algo elegimos, ¿no? Esta experiencia física sentida que me parece que, nada, como que el otro día me acordaba de eso y digo, claro, yo me peleaba con eso cuando ahí estaba ¿no? Mismo, de nuevo, ver el enojo ahí cuando puedo hacerlo uso para mí, ¿no? Y tomar ese enojo a decirlo, no, es por ahí, ahí está mi gran puerta a expandirme más, ¿no? Como que me parece que cuando pude integrar eso, empezaron a suceder cosas mucho más interesantes, ¿no? Que tal vez a la vez eso después fue modificándose, cierro los ojos y ya no me voy a ningún lado maravilloso como me iba antes. Ahora siento de otra forma, ¿no? Como, bueno, encontrarse con esas nuevas formas también que posibilita. Y yo, no sé, el otro día justo hablaba con un grupo de alumnos el tema de que a veces hablamos de meditar o de conectar y es todo, ¿no? Todo como muy sacro, ¿no? Cierro los ojos, me conecto, tengo que la luz así, hasta me tengo que vestir de determinada manera en algunos casos, que la velita, que no sé qué, que está todo buenísimo eso, pero digo, hay quienes hoy, a lo mejor por personalidad, por modos, por tiempo, por gustos, por elección, por lo que sea, a lo mejor tienen ese momento de conexión, de disfrute con algo que no tiene nada que ver en realidad. No sé, tengo una amiga que juega al vóley y me dice, es el único momento que estoy presente y que estoy sintiendo, bueno, eso es lo mismo, ¿no? De otra manera, de otra forma. Entonces poder habilitar estas múltiples maneras de conectar, ¿no? Y de que ninguna es mejor que otra. Hay quienes se conectan más pintando, hay quienes se conectan bailando, hay quienes meditando conectamos un montón. Yo a veces meditando conecto y meditando a veces me voy por me disperso, la atención se me va, entonces vuelvo al cuerpo y me empiezo a mover y ahí tengo mi momento, ¿no? Entonces digo, de encontrar esa forma personal, individual, para lograr eso. Y creo que reconociendo el cuerpo físico, reconociendo los distintos sentidos, como digo siempre, ¿no? Como que esa gran puerta de los sentidos para atreverse a percibir el cuerpo de otra manera. Sí. Me gustó eso que trajiste también al principio, la idea de estos vivos, de esto que empezamos a mover en red, que la otra vez hablamos con Sime, ahora con vos, es la intención de poder acompañar estos tiempos de transformación. Y como vos dijiste, así como cada uno tiene su manera de conectar, es muy importante que cada uno pueda
tomar conciencia de que la conciencia no es algo espiritual. ¿Sí? De que tomar conciencia no es rezarle a alguien, ser conscientes no es ser religioso. Ser conscientes es justamente estar conectados a la vida, sabiendo que tiene un sentido de estar acá, y que se lo damos nosotros. En estos tiempos te escuchaba y digo, que ni te presenté, Vero, o sea, que es profe, que es maestra, que trabaja con leyes universales, que es eutonista, o sea, como un montón de cosas. Rueda medicina, hace un montón de cosas y las pibas entraron a hablar porque están solas tomando mate. Porque no hablamos durante el día, entonces queremos compartir así como una gran charla entre nosotras dos. Esto, las pibas empezaron a hablar entre ellas. Entonces, lo importante de traer este tema del cuerpo, y lo voy también a enlazar con algo astrológico, pero nosotros en este nuevo tiempo, en esta nueva era de Acuario, donde no hay nueva humanidad, donde hay una posibilidad de nuevos seres humanos, si lo elegimos, es clave nuestro vínculo con la materia, es clave nuestro vínculo con la vida, nuestro vínculo en esto cotidiano, no el irnos a otros planos que, como vos dijiste, son reales, o sea, no tienen nada de malo la vela, el ritual, la meditación, lo que sea, obvio que no. Yo desde el 2005 lo único que hago es recomendar meditación y psicólogo, ¿sí? O sea, básicamente. O sea, para mí es un camino de coherencia, la meditación muy importante y muy necesario en estos tiempos, pero esto de poder tomar contacto con el cuerpo físico, y de saber que el primer contacto con la vida que tenemos, que es nuestra responsabilidad, es esto. Esto que uno es este cuerpo, y es eso de cómo me trato, ¿sí? Cómo es el contacto con nuestro cuerpo, y las personas que ni siquiera les interesa cualquier otra filosofía y pueden vivir el aquí y ahora y simplemente eso. Ahora voy a leer, que vi que escribieron varios, ahora vamos a leer, ¿sí? Pero para hacer una introducción la escuchaba ver y yo decía, ni la presenté. Entonces tenía como esa intro de ¿para qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Hacia dónde se dirigen, chicas? Entonces, esto de saber que es necesario que en estos años, ya a partir del 2000 más o menos 16, 17, se empezó a notar mucho cómo empezó a transformarse la biología, y es una cuestión de atender. Y desde el año pasado, ya desde el 2024, 2 años, 2024, es la atención de, más que nada a los seres espirituales o religiosos, bajar eso al cuerpo, bajar eso a la materia. Que esa bendición, que esa conciencia, que justamente ese estado de dicha sea el estar encarnado, sea el estar habitando un cuerpo. Y el comprender que el cuerpo se ve afectado. Cuando digo afectado, no, para mí no tiene una connotación negativa, simplemente que se ve atravesado por algo, se ve tocado, por los tránsitos, ¿sí? Por el cielo. Bueno, nosotros, al menos los que vivimos en esta zona donde tenemos las 4 estaciones muy marcadas, nos afecta a nivel emocional muchísimo eso, a cada quien, según su gusto. Entonces esto de poder conectar con el cuerpo y ver cómo me estoy sintiendo y qué es lo que me hace bien, y ser conscientes de que es nuestra responsabilidad elegir cómo lo habitamos todos los días, más allá de nuestra historia, porque hemos vivido cosas muy fuertes y otros quizás tuvieron la dicha de no tener una vida tan dura en su primera parte, pero más allá de esa historia, saber que lo que importa es hoy, lo que estamos eligiendo hoy. ¿Viste? Eso de qué es lo que siente tu cuerpo. A mí lo que me gusta, qué es lo que sentí físicamente, o sea, ¿cómo es la frase que trajiste? ¿Vero? La de la sensibilidad, Esa. que la sensibilidad abre caminos y el compromiso le da forma. Eso de poder sentir, de hecho uno va sintiendo en sus propias acciones. Me había quedado pensando vos mirá cómo voy hilando yo de fondo, entendés todas las cosas que voy escuchando.
es eso de cómo uno con las acciones va conectando con el sentido de por qué está haciendo lo que está haciendo. Y no hablo de cosas grandilocuentes, hablo de, por ejemplo, yo siempre digo esto, ¿no? De que cuando yo dejé de renegar por cocinar, ¿sí? O pensar que comer todos los días, eso a veces lo reniego, pero no el acto de cocinar, y cuando entendí que el acto de cocinar es uno de los momentos donde puedo conectar con el amor de estar cocinándole algo a mi hijo, ¿no? Entonces dejó de ser algo que tenía que hacer por obligación, porque tenemos que comer, y me toca, porque en mi casa están repartidas las cuestiones de Tareas. cocina, sí, las tareas, y es eso, empezar a encontrarle un sentido, porque por algo tenemos que hacer, por el momento, o al menos por este instante presente, lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué llevo el cuerpo a la materia? Porque el cuerpo es esto, es la forma. Entonces yo a mi sensibilidad la puedo conducir, por esto traje esta frase que vos trajiste hoy, si yo a ese sentimiento lo puedo conducir con mis acciones, puedo llegar a grandes lugares. Pero es muy difícil y es muy raro, y yo, primero por desconectada, porque no me parecía importante, porque yo no soy este cuerpo, yo no soy esta mente, no soy estas emociones, por negadora total, y después fue porque, uy, qué paja, o sea, tener que cuidarte de la alimentación, tenés que dejar de comer 8 kilos de harina por día, qué paja tener que hacer actividad física, y después darme cuenta que detrás de todo ese movimiento pasa algo acá que te conecta con esos sentidos y con ese sentido que es habitar esta experiencia. Por eso a mí quizás lo llevo mucho a la eutonía, porque a mí a ver, ¿cómo te puedo explicar? A mí, ¿sabes lo que me sorprende? Lo simple que puede aparentar ser y lo profundo, ¿entendés? Del movimiento. Por eso vino esto de la sensibilidad y darle forma con la responsabilidad, con el compromiso, con la responsabilidad. Por eso es que lo hilé tan ahí finito en esto de cómo lo abordan ustedes, o al menos vos, no sé si todos, pero... Sí, y me quedo pensando, ¿no? Esto de esta sensibilidad, de este sentido, y que por lo menos también yo ahí como que tengo que acecharme un poquito más con el darle sentido no es lo mismo que estar analizando todo, ¿no? Entonces, Igual buena aclaración. como que creo que durante mucho tiempo, y me doy cuenta que aún sigo haciendo eso, ¿no? En la búsqueda o en el encontrarle ese sentido, a veces analizo por demás ciertas cosas y me olvido del sentir, ¿no? Entonces digo, ante tanta sensibilidad, la empiezo a analizar, la alejé muchísimo de justamente del sentir. Digo, no sé si termino de explicar lo que quiero decir, pero es justamente eso, como buscarle la... Ay, espera que... Sí, anda. Algo tan básico, ¿ves, Lu, esto que no hice al principio? Porque Luma dice, ¿pueden explicar lo que es la eutonía? Y claro, sí, tendríamos que haber empezado desde el punto básico, ¿verdad? Gracias, Lu. Así que mira, te invito y a engancharlo después. Ay, otra vez. Vean otros vivos. No, mentira. En 3 palabras. En 3 palabras, 1, 2, 3. No, la eutonía es una disciplina de abordaje corporal, en un principio, que justamente lo que busca es desarrollar la conciencia para regular el tono. El tono sería esa tensión base, ese modo de estar, tanto de la mente como de las emociones, como del cuerpo físico, ¿sí? Entonces, al poder, nosotros no hablamos de equilibrar, sino justamente de regular, ¿no? La regulación como balance y no como la polaridad de estar o relajada o tensionada, ¿no? Hay una tensión que para hacer las cosas que necesitamos hacer,
necesitamos. Y ahí van el ejemplo de, fíjense cómo se cepillan los dientes, que cuántas veces estamos haciendo más fuerza de lo necesario, cuando a veces hasta agarramos, ¿no? El cepillo de dientes como si pesara 10 kilos y el cepillo de dientes no pesa más que cuántos gramos, no sé, pero digo, ¿sí? O la fuerza que hacemos para cepillarnos. Entonces, bueno, es como las clases o la forma en que se dicta la autonomía es muy particular, porque ahí es la diferencia entre las otras técnicas, que es su pedagogía, que no hay posiciones o cosas que están mal o bien o a dónde llegar, sino que justamente lo que vamos observando es todo ese recorrido que vamos haciendo para llegar a determinada cosa. Y lo vamos haciendo desde el desarrollo de la conciencia de la piel, de los huesos, del espacio interno, del contacto consciente, y cada uno de estos principios como que va desmenuzando, ¿no? Esos sentires, eso es... A mí lo que me llevó la eutonía es como un autoconocimiento más concreto, ¿no? Sí. Más de estoy acá, ¿no? La piel como contorno, como límite, como comunicación, como hasta acá soy yo, más allá, sí, hasta dónde llego después de la piel, ¿no? Digo, como te trae eso, esa sensibilidad, y esto, de acá estoy. Los huesos como sostén, como estructura, como no son rígidos, porque si no lo estaríamos rompiendo cada rato, ¿no? Entonces, sí, son mucho más densos que el resto del cuerpo, pero tienen cierto tono diferente, ¿sí? Sí. La vitalidad que hay en los huesos, muchos huesos son los que fabrican la sangre, y de eso nos olvidamos un montón. Si pensamos en los huesos, pensamos en el esqueleto y ya, en el esqueleto ese que nos muestran ahí, esos pares de huesos conectados, como digo yo, y no los vemos, digamos, no hay forma de verlos realmente, ¿no? Entonces, bueno, es ir buscándolos, ir sintiéndolos en el cuerpo. Todo lo que está entre la piel y los huesos es el espacio interno, digamos, todo lo que está de la piel hacia adentro, donde hay montones de tipos de tejidos, desde los órganos hasta los vasos sanguíneos, y lo que va provocando eso, y hasta las vibraciones sonoras que pueden aparecer dentro del cuerpo. Y el contacto consciente sería, así como a grandes rasgos, justamente ese contacto, esa forma de percibirnos, de autopercepción, para ver qué estamos sintiendo, qué nos está pasando mientras estamos haciendo todo. Y la idea de la autonomía no es que nada más sea, bueno, yo, ¿no? Y mi cuerpo y acá y nada más, sino que es cómo me vinculo conmigo, cómo me vinculo con los demás, cómo me vinculo con el entorno y con los elementos. Por eso usamos a veces muchas pelotitas o pañuelos o cosas más tangibles, que lo usamos como para estimular o dirigir la atención a algún punto particular del cuerpo, y a partir de ahí van sucediendo cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo del omóplato, a veces ponemos una pelotita, ay, no la aguanto, ay, me duele, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa si esa pelotita, no traspaso esa molestia? ¿Sí? Hay dolores y dolores, pero generalmente el elemento se coloca en algún lugar para abrir ese espacio y poder transitarlo y ver qué sucede una vez que lo pasamos. Otras veces es tan la molestia que, bueno, podemos buscar otra cosa, y la intención no es que suframos, sino al contrario, es el abrir ese espacio para ver qué pasa después, ¿no? Bien, voy a agarrar algo que dijiste, bueno, capaz que varias cosas de las que dijiste, que me resultan, que son las cosas que a mí me resultan coherentes. Qué importante es comprender ese punto justo de tensión que se necesita. Sí, yo pienso en mi abuela que teje,
y que para crear algo necesitamos la unión de esos dos elementos con la tensión precisa para poder sostener eso que uno está creando. Donde uno afloja, lo mismo, si yo saco la aguja, que es uno de los pilares o cosas fundamentales, eso se deshace, ¿no? Y esto en este tiempo donde está ocurriendo una gran transformación a nivel humano, a nivel social, nosotros digo acá visible, tangible, que viene de una conciencia que no está generada, sí, pero se ve, lo podemos ver, digo, no es algo que solo ven las personas que meditan o están en el paleolístico, no, lo ve, todo el mundo lo está viendo y viviendo. Y en esto de que no hay bueno o malo, de que no tengo que ser, ay, solo positivo, pensamientos bonitos, ¿verdad? O no negativa, nada, las dos cosas son parte de esta experiencia, y se me vino esto en esto cuando vos explicaste lo de la regulación. Porque es eso, no tenemos que estar en oposición contra lo que es, más bien aprender a utilizar y encontrar ese punto justo, porque también todos tenemos, o capaz que es una percepción de acá, pero como todos tenemos ¿cómo sería? Un nivel diferente de graduación, ¿no? Por decirlo de alguna forma, como cada uno encuentra yo le llamo equilibrio al poder estar en ese punto justo de tensión, en ese camino del medio. También se me venía esto del camino medio de los andinos o de la sabiduría ancestral. El camino del medio no es fingir demencia o ser tibios, sino esto de poder vivir en esa polaridad que crea esta realidad. Y en esto que también lo vi reflejado en esta expresión que vos diste del cuerpo, ¿sí? En cómo justamente no vamos nos relajamos y no somos conscientes de que hay una acción consciente que tenemos que hacer, que es justamente cómo le doy forma, cómo dirijo mi cuerpo, cómo genero esa tensión, porque yo cuando quiero agarrar el mate estoy generando una tensión, cuando me estoy moviendo, esto que explicaste de los huesos, el contacto con los elementos, yo sé que es elemento-objeto, pero también lo llevo a los elementos que representan nuestros cuerpos, Dos. ¿cierto? Como, claro, como la unión de todas esas cosas, cuando ibas hablando yo uniendo todo eso, digo, claro, sí. En eso de que, y aparte es una entrada esto de poder conectar, o sea, con cosas cotidianas, si vos querés, como eso de, viste el ejercicio de generar presencia. Bueno, si estás trabajando, no te tenés que ir y prender una vela y un saumerio traído de la India para poder tomar conciencia de dónde estás y respirar. Lo podés hacer en el laburo. Y siento que esto también lo podés aplicar por algo tan básico como si estás escribiendo, cuánta presión haces al escribir. La vez pasada estaba en una mesa de examen, no de mi materia, sino de otras de esas que tienen que estudiar un montón y muy teóricas y que tienen que relacionar todo. Y claro, yo veía cómo se sentaban en la mesa, en la silla frente a la mesa con nosotros, con los profes. Ay, cuánta tensión, ¿no? Que, claro, tal vez del otro lado yo la viví de una manera, pero ahora lo estaba viendo. Y me acuerdo una vez que una de las chicas, ya hacía 1 o 2 cuatrimestres que estaba en el profesorado, me dice, ay, profe, no la conozco, no sé qué, sí, soy de Lady de Eutonía, yo lo hice con tal, bueno, listo, nos presentamos ahí. Y cuando se va, como hace las preguntas y va a poder explayarse, ay, no, profe, me levanto y me voy, no puedo rendir, dice. Entonces, le pido permiso del profe, le digo, bueno, pará, momento. Entonces, digo, ¿vos te acordás que hiciste el EDI? Sí, bueno. El EDI es justo el taller que le decimos así al taller que damos. Entonces, bueno, cerré los ojos un instante y sentí como estás sentada, ¿no? Entonces, ahí le empecé a dar las indicaciones, fueron 2 minutos, porque no fue mucho más que eso. Fueron 2 minutos, digo, si estás lista, fíjate, y ahí decí, ¿querés rendir o no?
¿no? Claro. Como no tenés Claro. que rendir igual, sino como desde esa Ahora rendí. presencia, claro, desde esa presencia elegí qué Elegí. querés hacer, ¿no? Claro. Y, y terminó Bueno, rindiendo y aprobando la materia. Entonces, después del profe hubo como cierto juego ahí, delirio, bueno, algo más para sentir, qué sé yo, claro. pero bueno, parte del juego de más. Y después lo miraba y digo, pero no me digas que no fue, No fue que útil. no lo ves acá y que funcionó y que es útil y es esto, es una alumna menos que después tenés que volver a escucharle. Digo, oh, Claro. dale, son eternas estas mesas, ¿no? Como, Y eso, ¿no? Qué bueno poder meterlo en algo donde también el otro es decir, che, mirá cómo podés sumarle. ¿Viste? Como no le estás dando la respuesta de nada, no le estás rindiendo el examen por esa persona, simplemente la estás diciendo presencia, ya está. claro. De ahí elegilo, no lo elijas en tu exacerbación. Esa está muy, me gustó esa. Chévere, ¿y qué otras cosas en lo cotidiano podrías decirnos, por ejemplo, de contacto ahí con el cuerpo, de conciencia, con esas cosas que nos vamos a tatuar cepillo de diente y presión de lápiz, pero como de esas, más de lo cotidiano. Si no, yo te entro a preguntar, ¿viste? Y ahora leemos, de paso. Sí, 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 igual, bienvenida a las preguntas. Sí, leemos. Mientras A mí, pensamos. a mí hace unos meses atrás, y vuelvo a una frase, pero que tiene sentido, hace unos meses atrás me recordaron una frase de Gerda Alexander, que es la creadora de la eutonía, que decía algo así como que hay que aprender día a día a apoyarnos en el cuerpo que somos, ¿no? Entonces, cuando, no era literal así, pero esa es la idea, y me resonó un montón, porque es algo de lo que vengo como laborando desde que me levanto hasta que me acuesto, y creo que esos son tal vez los tips que más quiero como compartir, ¿no? El hecho de antes, no sé, me despierto y antes de ver el celu o de levantarme de la cama, seguramente estoy haciendo algún movimiento, digamos, más allá de desperezarme o demás, donde me estiro, me hago una bolita y me estiro, pero llevo la atención a cómo estoy despertándome, ¿no? Cómo es esa sensación y qué es lo primero que el cuerpo necesita. Y por otro lado, avisarle al cuerpo que me voy a levantar, ¿no? Que, bueno, empezó el día, entonces mover las articulaciones, justamente es avisarle a mi cuerpo, gracias por un día más, vamos a empezar y vamos a empezar, ¿no? De esta manera. Entonces, hay días que a lo mejor la rutina del movimiento articular la hago más grande, otros la hago más corta, pero creo que es como no sé, el primer tip de muevan el cuerpo, muevan el cuerpo apenas se levantan, sientan cómo se levantan, a veces ese despertar y ese cansancio, y lo mismo antes de acostarse, ¿no? Cómo estoy yendo a acostarme, cómo me dispongo a descansar, cómo me dispongo a dormir, ¿no? Esa forma que voy y me tiro y me desmayo o tengo insomnio, entonces digo, bueno, hay un punto en el medio. Y otra vez, ¿no? Con ese punto de balance, de Equilibrio. tensión justo. Y ahora a lo mejor se hace más mención de lo importante que son las horas de sueño, y eso hace un montón que se sabe, ¿no? Que un cuerpo descansado, una mente descansada va a rendir muchísimo más. Pero bueno, por suerte hoy tal vez se está hablando un poco más del tema. Creo que es Puedo hacer necesario eso, sí, una intervención. sí, Y también no confundir horas o cantidad de horas que uno duerme con descanso. Porque, por ejemplo, pasa mucho, no sé qué me pasa, estoy agotada y eso que dormí como, sí, 9 horas. Y no pasa desde la cantidad, sino pasa con la calidad que nosotros nos vamos a dormir. Porque a veces uno se va a dormir con la cabeza totalmente contaminada de todas las cosas que hizo todos los días
Y es simplemente esto que vos dijiste, o sea, y no lleva ni un minuto reloj, literal, el acostarte y es, che, mente, me estoy acostando, el cuerpo empieza a reposar, empieza a soltar el cuerpo en la cama, empieza a soltar, a liberarse, me predispongo desde lo mental a ir a descansar. Y claro, hay veces que uno, o muchas personas, es una cosa o la otra, ¿viste? O caen desplomados que ni siquiera son conscientes cuando se duermen, o les cuesta dormirse y todo ese lapso, en vez de hacer algo que puedan sumarle, que no es fácil, yo entiendo que parar la cabeza, por eso digo que es algo que hay que hacer todos los días, el adiestrar la mente a que esté enfocado en lo que está haciendo, no a parar tu vida para meditar 24/7. No, si estoy acá, estoy acá. Si por más que esté pensando en las otras cosas, no las voy a poder hacer. Si en este momento estoy acá. Entonces, empezar a traer la mente y también no limitarse a esas cosas. A mí se me viene a la mente un poco todo el desajuste que trajo la pandemia, más allá de otras cosas. Esto de que de repente tenemos 20 tips para todo y que tenemos la mejor alimentación es esta, la mejor alimentación es esta, la mejor alimentación es esta, la mejor alimentación, el mejor ejercicio es este, el mejor ejercicio es este. Vos decís, yo no sé qué hacer. Y si vas a un profesional te sugiere este, y si vas a otro profesional te sugiere este. Entonces ahí veo lo importante de conectar con tu cuerpo, decir, che, ¿qué es lo que tu cuerpo necesita? Porque, por ejemplo, mi pareja, ¿no es cierto? A mí yo si como pesado y tarde, yo no puedo, o sea, me duermo. Yo no tengo problema para dormir, duermo, pero es pesado, ¿viste? Como no duermo, no me levanto al otro día tan vital como cuando voy más livianita. Entonces trato de comer más fuerte al mediodía. Pero ellos, y mi hijo igual, su comida fuerte es la de la noche. Ellos duermen súper bien, no tienen el problemita que tengo yo a la noche. Entonces son sistemas diferentes. Entonces esto de conectar con tu cuerpo, con lo que necesita tu cuerpo, siento que es clave en ese sentido. Anda al médico que vos quieras y simplemente fíjate si te da resultado. Si a tu cuerpo le hace bien eso o no le hace bien. Comer o no comer, qué sé yo. Hay unas personas que la avena lo es todo. No, la avena hace muy mal. Ok. Vas a otro lado y el coco sí, no, el coco en exceso, todas las enfermedades. ¿Qué es lo que a vos te hace bien? Entonces, como ir regulando eso, y por eso se me vino esto con el descanso, porque a veces ni siquiera tiene que ver con la cantidad. Yo cuando sé que voy a dormir poco, tipo 3 o 4 horas, trato de hacer eso, o sea, llevo la cabeza, me predispongo, trato siempre de acompañar con una frecuencia para que ayude a mantener esa calma, digamos, durante la noche, pero como buscar recursos que también ayuden a ese descanso. Por ejemplo, perdona, que después leemos. Hablando de esto de descanso, justamente hoy, antes de empezar con la clase, que están con los parciales, ¿no? Entonces esa cara de agotamiento, de no dormir toda la noche porque tengo que rendir 3 materias en un mismo día y esas cuestiones, hablamos de esta importancia, ¿no? De este descanso, y que a lo mejor en algún momento del día me tiro. Para mí un gran aliado es el suelo, el piso, ¿sí? Entonces a lo mejor estirarme y soltarle el peso de mi cuerpo al suelo. No sé, por X motivo no puedo ir al suelo, bueno, me siento en una silla, pero descargo el peso, ¿no? Como que siento que acompaña la gravedad y dejo el cuerpo lo más pasivo que puedo. Dejo de querer sostenerlo todo, suelto. A lo mejor hasta siento que me dormí todo, ¿sí? Pero no importa. Pero son esos pocos minutos que le dedico con intención, ¿no? Con esa intención y la importancia de dirigir la atención con esa intención a algo. En este caso sería descansar, en este caso sería darle reposo al cuerpo. A lo mejor en algunos vivos, en algunas cuestiones que vimos juntas o que vi yo, está lo que llamamos en la autonomía el inventario, que es como esa primera paso inicial a sentir cómo está el cuerpo y que voy lugar por lugar. ¿Para qué es eso? Es para dirigir la cabeza. Entonces, en el ruido, yo empiezo a sentir cómo están mis pies, qué tengo apoyado, qué estoy cómoda, no estoy cómoda. La atención
la empiezo a dirigir yo, no va donde quiere, no está llenando la cabeza de pensamientos o de ruido, como podemos decirle, ¿no? Como de pensamientos que en ese momento no están sumando, sino más que más que efervescencia y que no ayudan o no colaboran en un momento de descanso, ¿no? Entonces, a mí particularmente lo que me gusta de la eutonía, y puede hacer como parecer así como fanática, pero es eso, donde yo estoy dirigiendo mi atención, es decir, no es que yo, listo, no pienso en nada, ya está, no, yo tengo que dirigir mi atención hacia un lugar y es una gran práctica para después poder, ¿no?, elegir cómo me vinculo, elegir cómo hago lo que hago en mi vida, desde dónde lo estoy haciendo. La práctica es mucho más fácil porque yo lo estoy abordando primero desde mi cuerpo físico y que a veces no sé si siento una pierna más larga que la otra, no sé, estoy diferente pero no sé qué me pasa, no importa, pero sentís diferencia, punto, ¿no? O me siento igual, no siento ningún cambio, perfecto, pero te lo preguntaste, fuiste ahí, estuviste como atenta a eso que te estaba pasando. Y creo que lo que nos hace desconectar mucho es eso, ¿no? Volvemos al tema del principio, es volver a los automáticos sin saber lo que estamos sintiendo en el momento que lo estamos haciendo. Sí. Me tomo un mate. Mientras tomas el mate, voy a leer. Y de paso invito a los que están conectados ahora, que se fueron sumando después, si tienen alguna pregunta o nos quieren contar algo sobre el vínculo con su cuerpo, algo que hayan aprendido o no aprendido, alguna experiencia que no sé, que tengan ganas de compartir, la que sea, bienvenidos. Sea una comodidad o incomodidad, ¿no? Que está lo que bueno. Bueno, yo iba a ser totalmente de lo propio, iba a decir, sí, a veces uno vive más incomodidades. Le veo esa ventaja a crecer, ¿viste? Los años, la experiencia te da esa tranquilidad, ¿viste? Esas cosas de que, ¿sabes qué? No tanto quilombo con el cuerpo, con las formas, uno se va sintiendo más relajado con lo que es. Ahí viene la sabiduría de los años. Bueno, voy a leer. Yo tuve una etapa donde los dolores de columna eran devastadora y la única forma de aliviar eso fue cuando tomé conciencia. Quedé en shock de lo grandioso que fue ver eso y cómo alivió. Qué bien y qué difícil es llegar a eso a veces, porque uno está totalmente envuelto en el dolor y no sale eso, pero saber que el cuerpo te está comunicando algo a través de esa expresión, te está diciendo algo y es uno mismo el que puede abrazar. Digo, con esto no caemos en la cosa de visualizar tu columna, en este caso, o lo que sea de color violeta que se te va a sanar. No, digo, si hay que ir al médico, se va al médico. Una cosa no quita la otra. Tenemos que aprender que acá la vida, como entramos hablando de estas polaridades, Vero, se trata de complementar. Exacto. No de oposición. Si queremos evolucionar no es a través de la oposición, es a través de la complementación. ¿Sí? Y yo muchas veces con el tema del dolor, ¿no? Que hay dolores crónicos que es muy difícil sacar el foco o sacar la atención de ahí, ¿no? Entonces, mi invitación a lo mejor en las clases o en las sesiones individuales es no sacarle la atención ahí, pero sí ampliarla, ¿no? Esa búsqueda de, ok, el dolor está acá, en la cintura, en toda la columna, está ahí, ¿no? Focalicemos eso, pero ahora, más allá de eso, ¿qué hay? ¿No? ¿Qué está sucediendo alrededor y cómo te hace sentir? El dolor probablemente siga estando, ¿sí? O como muchas veces cuento, ay no, vine sin dolor y ahora me voy y me duele todo. ¿Viniste sin dolor o venías sin sentir el dolor? ¿No? Como esas diferencias y bueno, sí, es incómodo. Si me sentía bien, ¿por qué tengo que ahora darme cuenta de esta molestia? Bueno, ahí como de poder... volvemos al sentido, ¿no? A darle sentido a eso.
Y no estar buscando, esto es porque ayer me peleé con... No importa, el dolor lo tenés hoy, te está molestando, no podés ni caminar porque tenés una lumbalgia que te está matando y querés irte a poner la inyección para poder salir a caminar. Ya. Y hacelo, ¿entendés? Hacelo, pero fíjate después qué podés hacer para poder revertir eso. Porque claramente para que haya ese dolor hay ciertos hábitos que te están acompañando. Más allá de que pueda haber alguna lesión en la columna y demás, ¿sí? Por Porque eso generalmente esa lesión en la columna pudo haberse gestado por hábitos o por cuestiones de otra índole, ¿sí? Pero digo, amén de eso, o amén de los diagnósticos que nos den, podemos revertir o podemos hacer cosas, ¿sí? No sé, yo muchas veces cuento, yo tuve un problema en las rodillas que durante mucho tiempo no podía ni arrodillarme. Hoy una de mis posiciones más cómodas es arrodillarme y apoyar la cola en los talones y estoy re derecha y estoy súper cómoda. Durante años esa posición no la podía hacer y era impensado hasta sostenerme en las rodillas, porque no te sostengas en las rodillas porque vos no podés por esto. Bueno, es ir probando y midiendo e ir jugando y también, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Quién me dice que no puedo? Ver, voy probando, ¿no? Voy como posibilitándome a mí, no sé si existe posibilitar así como posibilitándome, pero posibilitándome a mí, esa experiencia y esa forma, ¿no? No sé, estos dolores de columna, ay no, si tengo el cuello así, esto y esto no lo puedo hacer. No sé, qué sé yo. Digo, no para que estemos probando cosas en casa y estar destruyendo el cuerpo, pero digo, y no porque los diagnósticos estén errados, sino en que el diagnóstico está para tener ese cuidado y demás, pero también hay formas de hacer que ese diagnóstico vaya modificándose y eso es posible. Sí, sí, totalmente. Y aparte es eso, cuando un diagnóstico ya es físico, es biológico, digo, que está acá, es saber que hay que atenderlo desde ese lugar, por eso digo que hay que siempre trabajar en complementariedad. Acompaño lo tuyo, no sé si existe esa palabra, pero digo, ahí complementándose las diferentes disciplinas. Si algo que hacemos con Vero es inventar palabras. Inventar palabras y moda. Inventar palabras y vestirnos con muchos colores. Iba a decir, mirá, el paradigma mío que iba a decir vestirnos mal. Escúchame, No, mirá lo que iba a decir. jamás. Somos muy creativas. Eso, somos creativas con los colores. Ya se me fue la idea por decir. Esto. Y de que cuando uno habla de jugar, habla de la actitud de ser menos rígido con la forma de conectarse con ese dolor. Porque a veces uno dice jugar y uno dice, ay, sí, como que jugando se sana la vida o se resuelve la vida. No, no. Hacerlo con esa cabeza más inocente, sin estar juzgando todo el tiempo, todo lo que hacemos, o como vos dijiste al inicio, analizando absolutamente todo lo que hacemos, ¿sí? Entonces, jugar es eso, es como animate a algo diferente, porque cuando el cuerpo duele es porque está afectado a nivel emocional y hay algo en el patrón de tu pensamiento que está alimentando eso. Entonces esto que invita a Vero justamente con jugar es ir probando y también es volvernos flexible ante eso que duele y antes no dolía y ahora lo siento. Bueno, hay una oportunidad ahí también para poder observar y ver a través de eso que expresa el cuerpo. La idea de todo esto es que podamos tomar conciencia cada vez más de nuestros actos sin tener que hacer que nuestro cuerpito duela, ¿verdad? Eso es la idea de evolucionar acompañando el cuerpo, es de cuando yo me siento cansada, darle el descanso. O si me siento cansada y no hice la cantidad de cosas como para decir, che, no hice una goma y estoy cansada, ¿y por qué? ¿Estás comiendo bien? ¿Cómo está todo lo otro que también hace a tu cuerpo? Entonces, eso. Voy a leer porque si no, ya mirá, son las... Si bien siempre moví el cuerpo a través del deporte, últimamente no y me cuesta salir del letargo. ¿Qué importancia tiene el movimiento físico? Y en todo caso, ¿se lo puede trabajar desde esta conexión? ¿Desde esta conexión es desde la autonomía? Estaba preguntándome lo mismo. ¿Qué es esta conexión? Te leo.
Qué lindo lo que están compartiendo, chicas. ¿Pueden explicar qué es eutonía? Gracias, Lu. Hola, hola a todos. Gracias, hermosas, por recordarnos cómo volver al cuerpo y darnos lugar a reconectar con el momento presente. Lu es otra de las grandes conectora de cuerpos. Muy bien. Sabemos que no existe la casualidad, tenía que estar aquí y ahora desarrollo un poco más la relación con mi cuerpo. Bueno, si estás por ahí todavía, Lu, o nuestro camino interior, avísanos si es a través de la eutonía. Pero bueno, en principio, a ver qué te parece, la piba compromete. Y acá vuelvo a recordar algo que todavía no se Antes. Otro caso que me parece que está bueno, esto que hablábamos del dolor. No nos vamos, chicas. No nos vamos, esas quieren quedarse acá tras noche. Ojo, podemos hacer un viernes de trasnoche más por YouTube, así podemos hablar todos y eso. No, me acuerdo una vez una alumna que cumplía sus 80 años, ¿sí? Y le festejaban sus hijos el cumple, me invita, y siempre ella que el dolor acá, que allá, ¿no? Y ese día sus nietos forman una banda, empiezan a tocar música, qué sé yo, todo muy hermoso. Y en un momento se ponen todos a bailar y ella me llamaba. Entonces la hago así como, no, porque era maravilloso verla a ella, que a veces se mueve todo despacito y demás, ver cómo se estaba moviendo. Y lo primero que me dice es, pero hoy no me duele nada, ¿no? Como cuando en esto, ¿no? De que les decía antes de ampliar de ampliar la atención, de sacar, el dolor está, pero de sacar el 100% del protagonismo a ese dolor, ¿no? De permitirse ver más allá de eso y empezar como a valorizar otras cosas. Y entonces ahí se corre un poquito de plano y habilita a que el cuerpo esté disponible para otras cosas. Sí. No porque mágicamente se vaya el dolor, sino porque disfrutamos desde otro lado, y creo que me gustaría eso, ¿no? Como que se quedaran con la idea y con la sensación de que el disfrute es posible desde el cuerpo. Sí, y para mí ahí es porque cambió el sentido de moverse, tiene un sentido, el sentido de celebrar, de estar en contacto y en conexión con todo eso que estaba sucediendo ahí con ese otro. Ahí voy a leer el último mensaje y como ya nos repasamos de la hora, ¿qué te parece, Vero? Si la gente está interesada, ya sea... Migue. Ay, Migue, otra vez te confundí con otra persona, ¿te diste cuenta? Porque lo aclaro. Tienen los colores del logo similar. Yo soy muy visual, no retengo nombres, pero soy muy visual. ¿Qué te parece, Vero? No me vas a poder decir que no. O sea, podés decirme que no delante de todos, está perfecto, o sea, siempre es lo mismo. Estaba alegre, dice Marce, y sus células lo sabían. Así es, estaba disponible ahí, Marce, totalmente. No solo para los que están acá presentes, sino para los que vean después este video. Y si tienen ganas, podemos hacer junio, sí, ya estamos a fines. Para julio, si querés, podemos hacer un encuentro por Zoom, online, y quien tenga ganas de vivenciar la eutonía y el cuerpo ahí como mapa evolutivo, y hacemos algo juntas, nos dejan quien quiere participar y le mandamos la invitación, libre obviamente, para que lo experimenten. ¿Tenés ganas? Me encanta. Lo podemos armar para un viernes de trasnoche, 3 horas de eutonía. Olvídate. Mirá que se prendieron acá. Luji fue la primera que dijo, sí. Sí, muy bien, voy a leer acá. Hace 30 años que tengo una salud corporal casi perfecta. No sé lo que es una gripe, una enfermedad, nada de eso. Pero tengo sobrepeso y no lo puedo corregir. ¿Me puede ayudar la eutonía? Re.
Sí, sí. Sí, por todo lo que hay, sin caer en la definición de lo que es en sí esa expresión en nuestro cuerpo físico, pero sí, después, como se van todos los comentarios cuando se carga el vivo automáticamente, dejen en comentarios yo quiero, o yo, Niconito, lo que ustedes quieran, pero para darnos cuenta nosotros que están interesados en participar, y nos comprometemos con Vero, porque ya son 8:10, nos comprometemos con Vero a generar ese encuentro el mes que viene, que ya es la otra semana. Ahí arreglamos con Vero cuando ella tenga y yo tengamos ahí disponibilidad y lo hacemos, ¿sí? ¡Ay, qué bien! Hola, Pili. Bueno, ahora cuando una vez que se cargue el vivo, pónganle en comentarios yo quiero, si ahí tenemos ya fijos todos los mensajes. Y dice Pili que le reinteresa, que te empezó a seguir y que le gustaría participar. Así que bueno, pero desde acá, gracias, Ann, desde acá, Ay, mil gracias. gracias. El Gracias, próximo gracias. vivo lo voy a hacer más ordenado, presentándote. Igual no seríamos nosotras, pero No, debería hacerlo. vos sabés que tampoco me ofendo. No sé, nosotras con las A, a mí presentaciones no. a mí los títulos y esas cosas es como que ya me... Pero me encantó porque ya llevamos 20 minutos y fue la autoría, ¿entendés? Como básico. Tal cual. Así que Y bueno, eso, Vero, muchas gracias. gracias. Dejo Y ahí la bueno, palabra para todos. muchas, muchas, muchas gracias. Y esto, ¿no? Me gustó esta motivación de hagamos un encuentro y tal vez salir un poco de la teoría y vivenciarlo, ¿no? Ya que decimos que pasa por el cuerpo, bueno, pasar esto por el cuerpo y ver que... reconocer estos cuerpos sintientes que somos. Claro. Porque siempre cerramos los vivos con una mini práctica. La verdad que Ver y yo no nos vemos nunca, pero cuando hablamos, hablamos. Y podemos relacionar todo con todo en cuestión de segundos y estuvimos bastante Hola. cuidadosas. Yo fui solo lo asociando a lo que viene al tema, no nos fuimos por las ramas, absolutamente nada. Así que bueno, muchas gracias a los que están ahí. Muy feliz descanso para todos y todas. Nos dejan ahí en comentarios. El lunes les confirmamos ahí el día que hacemos el encuentro para que puedan vivenciar esto, todo este vivo, para que puedan vivenciar todo el vivo, todo lo que hemos charlado hoy. Y gracias por compartir también, porque siento que cuando uno nos comparte su experiencia, lo que sea, su opinión, es esto, para mí tiene sentido el vivo, porque si no con Vero me junto a tomar mate en casa, en una plaza, en otro lado. Pero esto de poder abrirlo es justamente para poder encontrarnos con quien está, más allá de el vernos acá en Buenos Aires. Así que gracias por compartirse, gracias Berín, Gracias, gracias. nos Y si vemos en muy los prontito. comentarios, perdón, y si en los ¿Sí? comentarios quieren agregar si hay alguna dolencia, algún dolor particular o esta situación que contaba Migue, ¿no? De Para como abordar. para abordar y ver desde dónde también, digamos, Armamos el invito feedback. hacia dónde va la clase, ¿no? Que más allá del objetivo de sentir el cuerpo, digo, de tal vez ir con alguna intención un poco más armada según lo que nos Ah, eso comentan. está bueno, claro, y ya la direccionamos desde el vamos, eso está bueno. Claro. Muy bien, Así que muchas muchas gracias. gracias. Gracias Hermoso. a todos, Gracias. abrazote. Chau, chau.